Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Habilidad artística. Syl Gibbon entró en la sala, ansioso por escuchar las noticias de los estudiosos xenobiólogos sobre la especie que pronto sería invadida y conquistada, conocida como la humanidad. En su largo mandato como Gibbon, el jefe de la unidad imperial Gia, se había ganado una reputación por su talento en el arte de la guerra, conquistando mundos que se consideraban imposibles de invadir. Syl lo había logrado no mediante una fuerza abrumadora o superioridad tecnológica, como lo habían hecho sus predecesores, aunque el imperio contaba con ambas en abundancia, sino gracias a su insistencia en aprender todo sobre una especie antes de siquiera disparar un solo tiro. Para cuando ocurría cualquier tipo de batalla, él y todos sus subordinados ya tenían una comprensión perfecta de las capacidades, metodología, biología e incluso psicología del enemigo, y explotaban ese conocimiento con total eficacia y crueldad, reduciendo sus ciudades a cenizas mientras manipulaban a sus propias formas de pensamiento hasta llevarlos a la derrota definitiva. Al final, los seres subyugados no solo se rendían, se entregaban por completo, abandonando sus lenguas, culturas y métodos inferiores, adoptando el guía Nok hasta que los antiguos primitivos eran prácticamente guía en todo, excepto en forma. Claro, algunos resistían más que otros, por inferiores que fueran las costumbres del resto de la galaxia. El impulso de las especies por conservar su identidad y singularidad era un concepto universal. Pero al final, la supremacía guía Nok sobre todos los demás era indiscutible. Guía Nadol, Dol Nagia, Dol Nok Na, Guía Nok. Todos son el imperio es todo, y el camino imperial es el camino de todo. ¡Atención! ¡Entra el Gibbon!, gritó el xenólogo principal, inclinándose junto con dos colegas mientras Syl tomaba asiento. Syl notó que sus escamas tenían un tono inusualmente descolorido y que sus mandíbulas temblaban de la misma forma que sus voces, síntomas de una emoción intensa, aunque no necesariamente de angustia. Era muy extraño. Conquistador o no, Syl no era de los que ignoraban el bienestar de sus subordinados. ¿Qué ocurre? Si esto interfiere con tus deberes, simplemente pueden elegir a otros para ocupar sus puestos hasta que limpien sus mentes de imperfecciones. El xenólogo principal sacudió la cabeza mientras él y los otros dos se sentaban frente a Syl. Perdóneme, Gibbon. La situación es más complicada de lo que imagina. Soy Jur Gibbol, el cuarto en ocupar el puesto de Gibbol desde que comenzó la investigación sobre los humanos. Todos mis predecesores también sufrieron imperfecciones. 2 de ellos están en los salones del aprendizaje para una restauración adecuada del pensamiento. En comparación con ellos, yo he resistido mucho mejor. El Humanok es más extraño que cualquiera que hayamos encontrado antes. Forzarlos a adoptar el guía Nok será quizás el mayor desafío que hayamos enfrentado jamás. Syl no pudo evitar chasquear sus mandíbulas en un gesto entre regaño y consuelo. No temas mostrarme. He visto horrores más allá de todos tus años. He visto Nok tan primitivos y grotescos que volvieron locos a los guerreros más valientes, de una forma que ni los salones del aprendizaje pudieron sanar. Pero, Gibbon... Si no puedes soportar mirar, tienes mi permiso para apartar la vista mientras muestras tus hallazgos. No todos tienen el estómago para observar un Nok verdaderamente terrible, pero para poder elevarlos de su depravación, debo verlo con mis propios ojos. No es que sea depravado. Yo no sé cómo describirlo. Tiene poco sentido.
pero intentaré soportarlo para explicarlo cuando sea necesario. Solo le pido que se prepare. Con un gesto de su tentáculo, Yur activó la mesa holográfica, mientras sus colegas apartaban la vista, no con horror, ni siquiera con repulsión, sino con una emoción indescriptible que no tenía nombre. La imagen de una estatua tomó forma. Una sensación extraña recorrió a Sil al darse cuenta de que era incapaz de apartar la mirada de lo que por toda lógica no debería ser más que un pedazo de piedra tallada. Representaba a un hombre humano, frágil y claramente fallecido, sostenido en el regazo de una mujer humana con una expresión sutil de profunda tristeza. Una tristeza que Sil, de alguna manera, no pudo evitar sentir también. Era como si las emociones representadas estuvieran talladas en la piedra misma. ¿Qué es esto? Aparentemente, representa a un semidios de la mitología humana después de su muerte, sostenido por su madre. Eso fue lo que envió al primer Gibbol a los salones. Le bastó una sola mirada para verse tan afectado. Era muy estimado en nuestro campo. Pero, señor, el siguiente ejemplo fue el que acabó con él, al parecer. Es una escena de una obra de ficción visual basada en literatura humana. La imagen cambió para mostrar a dos pequeños humanos en la ladera de una montaña, cubiertos de ceniza, sangrando por heridas, con los ojos enrojecidos por el calor, la sequedad y el cansancio. Uno de los humanos estaba en evidente agonía, sostenido en los brazos del otro, quien procedía a cargarlo sobre su espalda y subir con él la montaña. Sil había visto actos de valor similares en la guerra. Todos los guerreros los habían visto. Pero esto era algo distinto, y no sabía por qué. Se obligó a sí mismo a mantenerse firme, apartando pensamientos que lo perturbaban tanto como podía. Dol Nok Na, Guía Nok, y logró recuperar lo suficiente para hacer un gesto a Yur para que continuara. Señor, mi predecesor inmediato, Garuf Gibbol. Sil sintió una oleada de reconocimiento y un leve horror al escuchar el nombre. Lo conozco. Garuf es una de las almas más fuertes que he conocido. ¿Estás diciendo que él no pudo resistir el horror de un Nok primitivo? Lo intentó de verdad, señor. Pero esto fue demasiado para él. Fue demasiado incluso para mí. No he encontrado un reemplazo capaz de ver y escuchar esto sin verse sobrepasado. Y aún así ninguno de nosotros pudo cubrirse los orificios auditivos. Apartamos la vista, pero no pudimos no escuchar. Antes de que Sil pudiera siquiera empezar a imaginar lo que Yur quería decir, la imagen cambió para mostrar a un humano con un pequeño objeto en forma de vara frente a una gran multitud sentada, de espaldas a ellos mientras miraba a un grupo más pequeño pero aún considerable, equipado con diversos instrumentos que Sil identificó como musicales, y entonces comenzaron a tocar. El sonido fue suave al principio, un solo instrumento de viento con una boquilla ancha tocando una melodía sencilla, mientras varios otros humanos deslizaban extraños palos sobre cuerdas de pequeños instrumentos en sus hombros. La melodía se repitió. Otros instrumentos se unieron e intercambiaron su participación, hasta que gradualmente el sonido se desvaneció casi por completo. Sil había logrado conservar la compostura, pero apenas si podía. Su temple casi se desmorona varias veces. Comenzaba a recuperarse, cuando todos los instrumentos se unieron en la última, lenta, poderosa y majestuosa, incluso triunfante repetición de la melodía. Fue ese momento el que pareció arrancarle el aliento, con sus mandíbulas temblando, sus escamas cambiando de color una y otra vez mientras no sabía qué sentir. Pero cuando sonó la última nota, finalmente comprendió qué era esa emoción. Era asombro, un asombro tan poderoso que estremecía el alma y provocaba reacciones que de otra forma se asociarían con la tristeza. Asombro más allá de cualquier cosa que hubiera conocido.
y aunque sabía que era herejía, aunque sabía que era completamente imposible, ni siquiera una constante repetición interna del Dol Nok Nagi Nok pudo evitar la única conclusión a la que su mente podía llegar. Yur, no podemos conquistar a esta gente. No podemos llevarlos al guía Nok. Pero, ¿por qué, señor? ¿Qué tiene su Nok que nos resulta tan terrible? Era herejía e imposibilidad, pero era verdad, y Sil lo sabía. Yur, la razón por la que no podemos soportar presenciar sus formas de pensamiento es simple. No es que sean terribles, es que son hermosas. No podemos elevarlos, porque ellos ya han elevado su Nok a alturas que nosotros jamás podremos alcanzar. Al final, todos los presentes tuvieron que ser retirados de sus funciones y enviados a los salones. Pero el recuerdo de aquella belleza, del poder que habían visto, eso jamás podría olvidarse. Y para horror de Sil, él no quería olvidar. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.